Segundo punto del orden del día. Proposición no de ley PNL 1315, presentada por las procuradoras doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, instando a que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para que establezca los mecanismos de financiación que hagan viable la seguridad social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 237, de 23 de febrero de 2017. Tercer punto del orden del día, proposición no de ley PNL 1333, presentada por los procuradores don Pedro Luis González Reglero, doña Laura Pellegrina Cortijo, don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo y doña María Consolación Pablos Lavajo, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para abordar los diversos casos de acceso de jubilación anticipada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de 14 de marzo de 2017. Gracias a la letrada. Para la presentación de las proposiciones no de ley tiene la palabra en primer lugar por un tiempo máximo de 10 minutos doña Adela Pascual Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, el sistema público de pensiones de España, según las estimaciones del propio Gobierno del Partido Popular, en 2016 ha sufrido un desequilibrio que podría situarse entre los 17 y los 18.000 millones de euros y que, según el Plan de Presupuestos 2017, informe de acción efectiva, reconoce que el déficit del sistema de seguridad social al término de 2017 se situará en los 19.000 millones de euros. Por otro lado, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro acelerado durante los últimos años, pasando de 66.815 millones de euros en 2011 a 24.207 millones en 2016, el nivel más bajo desde su constitución. Como vemos, es lo que queda por destruir del estado del bienestar social configurado en 1978. En Castilla y León, la proporción entre afiliados y pensionistas ya es insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, y aunque el número de cotizantes afiliados está creciendo, la cotización media de los nuevos cotizantes es mucho más baja que en otros momentos, llegando a mínimos históricos. A 1 de enero de 2017 había 607.053 pensiones contributivas en Castilla y León, lo que supuso un incremento del 0,5%. Aunque el número de pensionistas crece, no el importe de la pensión, que sigue estando por debajo de la media de España. El artículo 50 de la Constitución española afirma que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. A la vista de tales datos, hay que recordar que en un Estado social como el que propugna el artículo 1 de nuestra Constitución es inconcebible y, en todo caso, inaceptable que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Para Podemos, todos los recursos del Estado son los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, por lo que defendemos que las pensiones, en tanto que los derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución tienen la consideración de gastos obligatorios que, por su naturaleza, no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos, deben ser cubiertas por las aportaciones del Estado. El pasado 14 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan Presupuestario 2017, informe de acción efectiva, como ya he comentado, a fin de remitirlo a la Comisión Europea en el marco del procedimiento del déficit excesivo regulado en el Reglamento 473/2013 de 21 de mayo de 2013 sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro. El plan, que incorpora una actualización del cuadro macroeconómico para el 2017, ha provocado un ambiente de inseguridad en la ciudadanía, alentando una conciencia de precariedad en el acceso presente y en el mantenimiento futuro de la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. Este documento reconoce que el sistema de seguridad social alcanzará en dicho ejercicio el déficit más alto de su historia, situándose en el 1,7% del Producto Interior Bruto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó el pasado 30 de marzo lo que el Gobierno ya adelantó a la Unión Europea en su plan presupuestario, que la Seguridad Social sufre el mayor déficit de su historia. Según las cifras de ejecución presupuestaria que ha presentado Montoro, la Seguridad Social registró una desviación del 1,62%, lo que supone un déficit de más de 18.000 millones, cifra inédita en nuestro país. Como ha reconocido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta situación está relacionada con la devaluación salarial provocada por las reformas laborales. Paralelamente, la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro acelerado durante los últimos 4 años, pasando de 66.815 millones de euros en 2011 a 24.207 en 2016, el nivel más bajo desde su constitución. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 20 de julio de ese año el Gobierno detrajo 1.000 millones de euros para liquidar el IRPF de los pensionistas, que se suma a los 8.700 millones retirados el 9 de junio para hacer frente a las prestaciones. En total, la quita producida durante ese mes ascendió a 9.700 millones de euros, una cifra que no tiene precedentes en la historia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A la vista de tales datos, hay que recordar que en un Estado social como el que propugna el artículo 1 de la Constitución es inconcebible y, por supuesto, inaceptable, como he comentado. La separación entre seguridad social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no económica y mucho menos política. Es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la seguridad social se encuentren hoy en los presupuestos del Estado o de las comunidades autónomas prueba que se trata de una separación convencional. El artículo 50 de la Constitución española afirma que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Las pensiones, en tanto que derecho subjetivo de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tiene la consideración de gasto obligatorio. Por su naturaleza, el Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para aseverar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase entre ingreso y gasto ha de ser cubierto por otras aportaciones del Estado. En estas circunstancias, no es de recibo que sea la Seguridad Social quien corra con los costes de las medidas de fomento del empleo adoptadas en los últimos ejercicios, que implican una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Debería ser con la introducción progresiva de financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo, que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a las de otros países de nuestro entorno. Entendemos que se trata de asumir una realidad y no es precisamente la que plantea el Fondo Monetario Internacional cuando pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, porque eso lo dice quienes cobran más de 335.000 euros al año y que cobrarán lo que se ha venido a denominar pensiones de oro. Porque lo que ya no esconden estas políticas, lo plantea abiertamente el Fondo Monetario Internacional, es que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad. Ya me dirán ustedes de dónde se puede sacar cuando lo que crece son las personas trabajadores pobres. Es por la defensa de unos derechos injustamente arrebatados por lo que pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios. Y para finalizar, sabemos que el Gobierno, sindicatos y patronal están reuniéndose en una mesa creada con el propósito de buscar alternativas al sistema público de pensiones. Una de las propuestas sobre la mesa, creo que es de Comisiones Obreras, es la de eliminar los topes de las bases de cotización, una medida que podría suponer una inyección de más de 8.626 millones anuales para la Seguridad Social, según estima en un informe el propio sindicato, que defiende la propuesta como forma de apoyar la sostenibilidad del sistema.
Pedimos, como digo, el apoyo para instar al Gobierno de la Nación para establecer los mecanismos de financiación que hagan viable el sistema de seguridad social y, específicamente, a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema, como decía, tributario progresivo, en función de los ingresos. Al respecto de la proposición no de ley 1333 que presenta el Grupo Socialista, decir que iguala en derechos el acceso a la jubilación contributiva. Estamos viendo cómo unos trabajadores en una edad determinada, dependiendo de empresas y sectores, pueden acceder a prejubilaciones en unas condiciones mucho más ventajosas que otros a los que con la misma edad y periodos cotizados se ven abocados a la exclusión. Y en muchos casos, además, teniendo en cuenta que grandes empresas que propician esas prejubilaciones más ventajosas, además lo hacen o lo han hecho recibiendo cuantiosos recursos públicos. Por lo tanto, estamos en condiciones de apoyar clarísimamente esta proposición que propone el Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias a Pascual. Para defender la otra proposición no de ley que se ha incorporado a este debate conjunto, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don Pedro Luis González Herrero. Gracias, presidente. Bueno, quiero en primer lugar trasladar el saludo a los miembros de la plataforma, que ayer estuve con ellos reunido en la plataforma Jubilación sin penalizar, que según me decían hace un momentín, pues están viéndonos a través de las redes sociales, creo, ¿no? A través del vídeo, del directo que pueda tener las Cortes de Castilla y León, indicar al resto de la opinión pública. Quiero en primer lugar pues trasladar ese saludo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Haré unas breves introducciones también antes de lo que es desarrollar propiamente nuestra proposición no de ley que ha sido ya debatida en algunas comunidades autónomas, que ha sido impulsada en algunos casos por mi grupo parlamentario y en otros casos por otros grupos parlamentarios, Asturias, Aragón, Andalucía. Esas han sido debatidas ya y han sido presentadas también en Madrid, aquí en Castilla y León, en Navarra, Valencia, Canarias y en Cataluña, que se debatirán próximamente. Las personas afectadas en el conjunto del país pueden ser aproximadamente 1,5 millones de personas las que están afectadas por esta situación, que más adelante explicaré, y en Castilla y León pueden estar alrededor de unas 50.000 personas. A los sectores afectados, los trabajadores de los sectores, pues son principalmente las grandes empresas, sectores del auto en nuestra comunidad, sector de Renfe, las siderurgias en el País Vasco y, en algunos de los casos, también la hostelería, por aquello de que empezaban a trabajar desde muy jovencitos, desde los 14 o los 15 años. Es verdad que el debate de fondo, quizás, lo decía la portavoz de Podemos y mi grupo parlamentario lo comparte, es la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Pero yo creo que ahí habría que hacer una reflexión más exhaustiva. Es verdad que hay una mesa abierta dentro de lo que es del marco del Pacto de Toledo, de la mesa del Pacto de Toledo, y yo creo que es más vía ingresos que vía gastos, ¿no?, del propio sistema, que desde luego nosotros compartimos también, que debe ser vía impuestos como se debe mantener, y compartimos esa reflexión que también está encima de la mesa, que el Sindicato Comisiones Obreras, yo creo que hace 4 o 5 días ponía encima de la mesa, como era el de eliminar los topes de cotización. Yo creo que es un principio de solidaridad y desde luego que el que más gana, pues desde luego tendrá que pagar más para poder mantener el sistema. Decía que esta es una proposición no de ley a raíz de la presentación o de la reunión que mantuvimos con el colectivo de Jubilación sin penalizar, y que no viene sino a relatar o a poner encima de la mesa aquella situación por las que trabajadores que empezaron su periodo de cotización allá por los 14, 15 años en unas condiciones laborales pues yo creo que complicadas, y que en algunos casos pues valían no solo de sustento de ellos mismos, sino de la propia familia, y que podemos recordar aquella figura que hablaba de los botones, del aprendiz o del mozo. Y me gustaría también hacer alguna breve puntualización sobre los antecedentes,
Más que nada, digo, yo creo que la han leído todo el mundo, pero que sí conviene, por lo menos, que en el diario de sesiones quede reflejado cuál es la posición y cuáles son los antecedentes. Nuestro artículo 41 de la Constitución configura un sistema de seguridad social de naturaleza público, de cuantía suficiente en cuanto a su nivel de protección, de carácter universal e irregresivo. Diversas normas pertenecientes al sector laboral y de seguridad social de ordenamiento jurídico establecen sistemas de jubilación gradual y flexibles, posibilitándose la anticipación de la misma si se reúnen los requisitos que establece la propia ley e imponen un quebranto económico en función de dicha anticipación, discriminatorio por sectores o profesiones, contraviniéndose la naturaleza contributiva de esta prestación, el derecho constitucional a una pensión suficiente al cumplirse la edad legal de jubilación y vulnerándose la irregresividad que debe ser objeto de especial consideración para las personas jubiladas a partir de los 65 años en una interpretación concurrente del citado artículo 41 de la norma fundamental y el artículo 50 de la misma. Debe considerarse que no todas las prejubilaciones son de carácter voluntario. Por el contrario, el mayor porcentaje de las mismas se corresponde con la ejecución de planes de reconversión industrial que afectan a sectores maduros de nuestra economía y que señalan al trabajador de edad como presa fácil de los ajustes, utilizando la variable de la jubilación anticipada como un elemento de economía de estos ajustes de plantillas. Así, el perfil mayoritario del trabajador que está afectado por esta penalización vitalicia actualmente, que se hace por medio de la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas, es el de trabajadores con muy largas carreras laborales y de cotización, que fueron los jóvenes que en los años del desarrollismo español, allá por los años 60 y principios de los 70, no podían aspirar por razones económicas a continuar con sus estudios y que se vieron abocados al mercado laboral. Independientemente de que a posteriori sus largas carreras de trabajadores se han podido añadir exitosas carreras profesionales y estudios superiores. En esto yo lo confirmo, lo reafirmo y conozco algún que otro caso. Así era frecuente ver a casi niños, 14, 15 años, ¿quién nos lo iba a imaginar? Nos lo podríamos imaginar que alguno de nuestros hijos hoy día, con 14, 15 años, se introdujese ya en el mercado laboral, que bajo esa figura de los botones aprendiz, mozo, realizaban en muchos casos tareas de adultos con el pretexto de aprendizaje de un oficio y con salarios que en muchas ocasiones eran las propinas y sin ninguna regulación, contribuyendo de forma opaca al milagro del desarrollo y la productividad española de aquellos años. Pues bien, contrariamente a la más elemental justicia y equidad que debe regir el sistema de protección social consagrado en la Constitución, estos trabajadores ven como su vida laboral se alarga con cada modificación del sistema, pudiendo alcanzar hasta los 50 años o 48 si su situación les permite aceptar esas penalizaciones por anticipación, esos coeficientes reductores a la hora de la jubilación. En flagrante agravio comparativo con los que cumplen justo la ley. Bueno, en las introducciones hacemos también una serie de menciones a las diferentes regulaciones en materia de seguridad social y fundamentalmente nosotros lo que queremos instar es al Gobierno, a la Junta de Castilla y León, para que se dirija al Gobierno de España a fin de que considerar como una penalidad la edad temprana de inicio del trabajo, esos 14 o 15 años, y considerando los efectos económicos que ello ha aportado al sistema público de pensiones mediante las largas carreras de cotización, proceda, 1, a impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, con el fin de que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado o interesada, en los que se acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años, yo no sé si algunos de los que se están incorporando al mercado laboral hoy día llegarán a tener esos 40 años de cotización. Difícil lo veo. Y yo creo que es un principio de solidaridad también con estos trabajadores que se incorporaron tan pronto a trabajar. Decía que en los que se acredite ese periodo de cotización de 40 años sean excluidos y excluidas de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en los artículos 207, 8 y 10, apartado 3 de la citada ley. 2. Impulsar. Y aquí quiero hacer un breve parón porque es verdad que la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos es similar a la nuestra, pero este apartado en concreto el Grupo Parlamentario Podemos no le ha incluido y a nosotros nos parece de vital importancia esos coeficientes que pueden tener por cada uno de los trimestres que se anticipe su jubilación. Impulsar las modificaciones necesarias del artículo 210, apartado 4 de la citada ley, para incluir entre las excepciones que se citan en la aplicación de la penalización complementaria si la pensión resultante es superior a la máxima, ese 0,5% por trimestre anticipado sobre la pensión máxima a los trabajadores que superen los 40 años trabajados. Y 3, impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, con el fin de que en los casos de acceso a la jubilación anticipada por parte del interesado o la interesada, en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador o trabajadora para cumplir la edad legal de jubilación, conforme a los dispuestos en el artículo 205.1, apartado A del mismo texto legal, dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en el que el pensionista o la pensionista cumpla la edad legal de jubilación. Me parecía interesante leer, me imagino que todos los presentes lo conocerán, pero me parecía interesante leer esta proposición de ley, en qué está fundamentada, cuáles son los antecedentes, en qué está basada y pues esa importancia que puede tener.
por varias circunstancias, porque yo creo que este es un colectivo en el que, haciendo un estudio, que lo veíamos ayer, o me lo pasaban ayer, de cada 100 euros esos de incremento que puedan tener en su futura pensión por jubilación, vía impuestos, 20 euros de esos 100, 20 van a revertir al Estado, vía impuestos. Ese 20%, esos otros 20 euros restantes irán al impuesto al IVA, con lo cual revierte prácticamente el Estado, y los 60 euros restantes o el 60% restante será para consumo propio, con lo cual servirá también para revitalizar la economía de nuestro país. Decir que hay alrededor de más de 400.000 firmas apoyando esta propuesta. Esta propuesta ha sido presentada en el Congreso de los Diputados también a los diferentes grupos políticos por parte del sindicato UGT, que es quien se ha hecho o ha querido coger en algunos casos las reivindicaciones de este colectivo. Próximamente también se va a debatir en el Congreso a raíz de una iniciativa de otro grupo parlamentario. Me consta que los grupos parlamentarios aquí presentes lo conocen, se han reunido con ellos, les han trasladado esta necesidad o esta inquietud que en algunos de los casos pueden tener, y que creemos que, bueno, pues yo creo que es de justicia social el reconocer el periodo amplio de cotización que tuvieron estos trabajadores, algunos de ellos hoy día en activo, otros ya jubilados, y que lejos de beneficiarles de alguna manera, pues lo que se les está es perjudicando con esa menor pensión a raíz de la anticipación en la edad de jubilación y a raíz de esos coeficientes reductores, en unos casos el 6 o el 8%, en función de las pensiones que cada uno pudiera, de los topes de las pensiones que cada uno pudiera tener, y nosotros creemos que es, yo vuelvo a insistir, que es de justicia social, con una generación que contribuyó y que está contribuyendo al sostenimiento de las pensiones presentes, por lo menos, y que a nosotros nos parece, ya digo, que es de justicia. Yo no sé si se me podrá decir por el grupo mayoritario, porque así nos lo han trasladado esta asociación o esta asociación constituida, Jubilación sin Penalizar, que se ha debatido en otros sitios, que es verdad que hay una mesa abierta en este sentido y que se tendrá que reflexionar sobre la totalidad del Pacto de Toledo, y ahí han pasado expertos de todos los gustos y colores, algunos a mi grupo parlamentario, desde luego que les chirría bastante las conclusiones que allí, o los informes, o las propuestas que de allí sacaron o expusieron, pero desde luego yo creo que es un buen punto de partida en el que desde estas Cortes de Castilla y León se traslade o se diga al Gobierno de la Nación que existe un colectivo bastante importante en el conjunto del país y en el conjunto de la comunidad que está siendo y que podrá ser penalizado, y que en su día contribuyeron al desarrollismo de nuestro país, al desarrollismo también de esta comunidad autónoma, y a la contribución al sostenimiento público de las pensiones. Por lo tanto, esperando la aprobación y el apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios, pues muchas gracias. Muchas gracias, don González Guerrero. En un turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene que hablar don David Castaño Sequeros. Muchas gracias, señor presidente. Señora González, señor Pascual, pues efectivamente nosotros compartimos la exposición de motivos de sus diferentes, aunque parecidas, PNLs. Aunque sí que es verdad que la propuesta de resolución del partido Podemos nos gustaría hacer una enmienda en voz, si lo tiene en cuenta la proponente. Y en cuanto a la proposición no de ley del Partido Socialista, estamos absolutamente convencidos de lo que ha dicho el señor González y creemos absolutamente que es de justicia, lo que no sé si será ahora mismo realizable sin que haya una revisión profunda, como él también ha dejado entrever, del sistema de seguridad social y, por supuesto, recuperar al 100% el Pacto de Toledo. En cuanto me vale la argumentación, yo creo que para las dos proposiciones no de ley, es verdad que tenemos un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones, seguramente debido a todos estos años de crisis, también, gracias a Dios, debido a que hay mejor salud y vivimos más años, eso tampoco nos podemos quejar de ello. Ya les he comentado que había que recuperar el Pacto de Toledo, por supuesto, habría que recuperar la actualización vía IPC de las pensiones, para garantizar sobre todo el poder adquisitivo, que no esté por debajo de lo que sube el nivel de la vida. El modelo de financiación, pues efectivamente, señora González, seguramente con esa revisión haya que pescar, entre comillas, del sistema tributario. Lo que no tengo yo muy claro es la propuesta de resolución que hace usted en cuanto dice capacidad económica de las empresas. Bueno, yo creo que podría quedarse la propuesta de resolución en una especie de instar al Gobierno a que haya una reforma
a que todos los grupos se pongan de acuerdo e intentar, porque efectivamente usted ha dicho una cosa que es absolutamente cierta. La hucha de las pensiones se va a acabar. Tampoco tenemos que hacer un drama de ello, porque yo creo que las pensiones están absolutamente garantizadas y hay voluntad de que se garanticen. Es verdad que va a haber que recuperar o pescar del sistema tributario, pero tampoco debe usted acotarlo a la capacidad económica solo de las empresas. Habrá que acotarlo a la capacidad económica de todo, ¿no? Entonces, no lo sé, es que tampoco entiendo yo muy bien si se está refiriendo a lo mejor a ajustes del impuesto sobre sociedades, por ejemplo, acabar con ciertas deducciones que hacen que muchas empresas prácticamente no paguen impuesto sobre sociedades, en el cual estaríamos absolutamente de acuerdo. En cuanto al IRPF, vamos a ver, yo creo que los que más ganan, más pagan. Se podría hablar de aumentar los impuestos, sí, pero la progresividad está así. Hombre, es un sistema progresivo el IRPF, absolutamente. Otra cosa es que tenga unos topes y a partir de ese tope ya no se cobra más. Si ustedes lo que están intentando decir es que se acabe con ese tope, pero siempre tendrá que haber un tope, ¿no? Porque entonces todo tendería al 100%, como cualquier ecuación matemática. Prefiero, siempre tiene que haber algún tope, obligatorio. En cuanto al Partido Socialista, como ya le he comentado, creo que usted, señor González, ha hecho una buena exposición de motivos. Y tiene absolutamente toda la razón. No creemos que una persona que haya cotizado ya 40 o más años deba tener problemas a la hora de jubilarse, de reducir esa jubilación. Nosotros abogamos por una jubilación por lo menos a los 65 años o voluntaria, pero la situación está como está. Si se han hecho reducciones, si se ha ampliado la edad de jubilación, quizás, y esto usted me tiene que dar la razón, haya sido porque con el actual sistema que tenemos no ha habido más remedio. Yo creo que todos quisiéramos a los 65, si pudiera ser a los 63, pues incluso mejor. Pero debido a nuestro sistema, debido a que hay déficit, debido a que, por desgracia, en los últimos años muchísima gente se ha ido al paro, ha habido que tomar decisiones, en algunos casos, pues seguramente los gobernantes, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no querían acometer, pero hubo que hacerla. Y les sigo diciendo que habría que intentar negociar entre todos los grupos, por supuesto, volver a ese Pacto de Toledo, yo creo que era buenísimo, sentarse, refinanciar, revisar profundamente el sistema y llegar a un acuerdo de todos los grupos. Yo creo que sería quizá lo lógico. En todo caso, sí apoyaremos su propuesta de resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra doña Marta Maroto del Olmo. Gracias, presidente. Bien, pues por un lado, en una de las dos PNLs que debatimos en este momento, se propone que se exima de la aplicación de los coeficientes reductores a aquellos trabajadores que acceden a la jubilación con 40 años cotizados. Y por otro, se insta a dejar de aplicar dichos coeficientes en el momento en que se alcance la edad ordinaria de jubilación, lo que supone que tiene que haber un cambio en la Ley General, dos cambios en la Ley General de Seguridad Social importantes y que, por supuesto, que se tienen que debatir en el foro adecuado, nosotros pensamos. Por lo que respecta a las actuales políticas de la Unión Europea en la materia, estas recomiendan la prolongación de la vida activa y la reducción de las jubilaciones anticipadas, optando por elevar la edad ordinaria de jubilación, eliminar las jubilaciones anticipadas y promover una continuidad en la vida laboral más allá de cumplida la edad de jubilación. Concretamente, el Libro Blanco de la Comisión Europea subraya la necesidad de reformar los sistemas de pensiones para asegurar el mantenimiento de un nivel de vida razonable tras la jubilación y para limitar el riesgo de pobreza en la vejez ante la perspectiva del aumento de la esperanza de vida de aquí a 2060 y la reducción de la tasa de sustitución por disminución proporcional del número de personas en edad laboral. Esto unido a la situación financiera y económica, a la caída de los niveles de empleo en estos últimos años, que afortunadamente se van recuperando y que afecta a los sistemas de reparto y del valor de los activos y la bajada de rendimientos, afecta a los planes de capitalización. Esto hace que el sostenimiento del sistema, pues ahora mismo esté en una situación que nos lleva a debatir este tipo de cuestiones, aunque, insisto, no en el foro adecuado.
Por otro lado, las últimas reformas en los sistemas de pensiones de otros países de nuestro entorno marcan una tendencia equivalente a lo que marca la Unión Europea. No voy a citar todos los cambios que se han ido produciendo en cada uno de los países de nuestro entorno, porque todos van en el mismo sentido: aumentar la edad de jubilación progresivamente. Incluso en algunos países distinguen entre hombres y mujeres el aumento progresivo de esa edad, haciéndolo algo más lento en el caso de las mujeres. Y en algunos países como Italia, por ejemplo, pues tienen otro modelo, que es el de las cuentas nocionales. O sea, modelos hay muchos, pero todos con la misma tendencia. No podemos obviar que la expulsión de los trabajadores de mayor edad del mercado laboral se ha convertido en una realidad estructural. En este sentido, consideramos que cualquier cambio que se realice en los sistemas de pensiones ha de ir de la mano de la adopción de nuevas políticas de empleo que posibiliten el mantenimiento del empleo y la recolocación de los trabajadores de mayor edad. Dado que todas las medidas propuestas, incluida también la otra proposición no de ley, que de momento no me he referido específicamente a ella, pero la incluyo aquí también, son susceptibles de generar un mayor coste económico, concluimos que existe la necesidad de observar una adecuada cautela respecto a los cambios legislativos que se plantean en relación tanto a la jubilación anticipada como a los mecanismos de financiación del sistema de seguridad social. Si bien la postura de este grupo y la de la Junta de Castilla y León es favorable a cualquier propuesta que mejore la acción protectora del sistema de seguridad social, entendemos que estas deben plantearse en base a fundamentos claros y con sometimiento a estrictos criterios de sostenibilidad, que en los últimos años se han ido incorporando en normas como la Ley 23/2013 de 23 de diciembre. Ya que de lo contrario se incurriría en riesgo de suscitar falsas expectativas o, lo que es peor, de menoscabar la viabilidad del sistema. Por ello, manifestamos nuestra disposición no tanto a aprobar incondicionalmente estas dos proposiciones no de ley, como a someterla a una valoración en el foro adecuado, que consideramos que es la Comisión Permanente del Pacto de Toledo, especialmente cuando se trata de llevar a cabo un cambio como el que se plantea en la proposición 1315, la del Grupo Podemos, con la introducción de financiación por vía impositiva, algo que requiere un largo e intenso debate y que, de hecho, ya está iniciado, pues sí que los grupos que forman parte de las distintas formas de gobierno de nuestro país están debatiendo sobre este tema, cada uno con sus ideas. Pero es un debate largo, intenso, importante, y que no debemos nosotros lanzar a la ligera desde una comisión de empleo de las Cortes. Todos los cambios que se introduzcan han de buscar un amplio consenso, atendiendo al criterio asentado desde la aprobación del Pacto de Toledo de 1995, ya que entendemos que las pensiones no deben estar sujetas a decisiones políticas unilaterales, con un sesgo ideológico, sino que deben estar suficientemente consensuadas entre las fuerzas políticas y sociales mayoritarias. La Comisión Permanente del Pacto de Toledo se creó para sacar la regulación de las pensiones del debate parlamentario. Ese fue el objetivo de la creación de esa comisión permanente. Por tanto, somos partidarios de que se valore el contenido de estas dos proposiciones no de ley, independientemente de que seamos más afines o menos afines a alguno de los contenidos. Manifiesto aquí claramente que la implantación de esa vía impositiva que se plantea desde el Grupo Podemos no es lo que ideológicamente más nos acerca, pero incluso con eso nosotros creemos que estas proposiciones no de ley se deben debatir en el foro adecuado, y por eso planteamos que en ambos casos se introduzca un texto en el sentido de que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el contenido de cada una de las dos PNL. Con lo cual, si les parece adecuado, si están dispuestos a que lo apoyemos de esta manera, pues podemos redactarlas para que queden de esta manera. No lo tengo redactado tal cual, pero ahora mismo lo vemos, ¿vale? Bueno, pues si les parece hacemos un receso de 2 minutos. Ningún problema. Por esta presidencia, si van a llegar a un acuerdo en temas de seguridad social, que es fundamental, no hay ninguna pega al respecto. Por lo tanto, hacemos receso.
El texto tiene que estar fijado antes del debate. Por tanto, si quieren, por ganar tiempo, les permitimos la contestación a los dos grupos en lo que lo redacta y antes de someter a votación, bueno, no se puede hacer eso, porque tienen que fijarlo previamente. Entonces, el receso lo ampliamos un poco más hasta que lleguen a un acuerdo. Redáctenlo lo más concreto posible, que sea aceptado por los grupos y, por tanto, además, ese tiempo se ganará después en lo que el debate se pierda.
Muy bien, señorías, se reanuda la sesión. Para fijar el texto definitivo de la proposición que propone, tiene por un tiempo máximo de 10 minutos la palabra doña Adela Pascual Álvarez. Vale, gracias, presidente. Bueno, evidentemente estamos hablando de la Ley General de Seguridad Social. En su preámbulo ya nos lo dice, basada en criterios de reparto, criterios de solidaridad. Entonces, entendemos que es de justicia que una determinada coyuntura económica, cuando nos encontramos ante carreras de cotización de 40 años, pues que realmente no exista esta exclusión del sistema de pensiones, por lo menos con unas mínimas garantías, después de toda esa capacidad de trabajo y de ingreso en las arcas de la Seguridad Social, que no quede, digo, excluida ninguna persona que por una coyuntura económica en los últimos años de su vida laboral esté fuera de esa actividad. Entonces, entendemos que es de recibo, porque es evidente que con estas PNLs que hemos debatido esta tarde se intenta defender la igualdad y los derechos de la clase trabajadora de toda la población de Castilla y León, una población envejecida, por lo que esta comunidad debería tener especial interés en que se garanticen estas pensiones. Nos preocupa muchísimo que efectivamente ese fondo de reserva haya sido utilizado a veces para otras cuestiones que no eran puramente las que tendrían que haber sido. Por otras necesidades que ha podido haber. Por lo tanto, sí que entendemos que a través de una política impositiva, desde luego siempre progresiva, ¿vale?, que grave las rentas o las posibilidades económicas de los que más posibilidades tienen. Y lo siento decirle al Procurador de Ciudadanos que la proposición se queda, bueno, pues como la vamos a definir ahora mismo, y que efectivamente se centra expresamente teniendo la capacidad económica de las empresas, que creo que queda bastante claro, y sitúe la presión fiscal a niveles similares a los de otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, creo que las pensiones, no podemos olvidarlo, forman parte de las políticas sociales y se basan en la concepción de proteger a las personas cuando terminan su ciclo de trabajo o cuando éste se ve cortado involuntariamente, que es algo sobre lo que hoy estamos haciendo especial énfasis. En definitiva, a través de las políticas sociales se construye una sociedad más justa y más solidaria. Por tanto, la propuesta de resolución quedaría de la siguiente forma. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación a fin de someter a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el establecer los mecanismos de financiación que hagan viable el sistema de seguridad social y específicamente garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y con la introducción progresiva de financiación por la vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a los de otros países de nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pascual. Para fijar el texto definitivo, la proposición que propone tiene un tiempo máximo de 10 minutos la palabra don Pedro Luis González Relero. Sí, gracias, presidente. Bueno, el texto definitivo lo fijaré al final del todo, pero sí me voy a permitir, y dentro del respeto, señor Maroto, hacer alguna consideración que desde luego no es compartida por mi grupo parlamentario, y a Ciudadanos también yo creo que alguna aclaración, que yo no sé, y quiero que se me entienda bien, si por desconocimiento o he tomado yo malas notas de alguna de las cosas que haya dicho, si era realizable o no era realizable. En política todo es realizable, dependiendo de la voluntad que cada cual se tome en el interés de las cosas. Y lo estamos viendo hace casi horas. Realizable es todo. Por lo tanto, ya digo que con el debido respeto y la discrepancia de opiniones, cada uno opina como opina. La sostenibilidad del sistema, señor Castaño, es un problema de ingresos, no es un problema de otra cosa. Y el pleno de antes de ayer, el portavoz del Grupo Socialista
aquí en las Cortes de Castilla y León, el portavoz de Empleo se lo dijo al consejero señor Carriedo. ¿Cuáles han sido los ingresos por cotizaciones de los últimos años? Y todavía, si nos quieren vender la moto, si vale la expresión, de que se está creando empleo, pues estamos viendo qué tipo de empleo. Sí, personas dadas de altas hay más, sí, pero ingresos por cotización cada vez son menores. Por lo tanto, no hace falta ser ningún lumbreras en materia de seguridad social ni en materia de empleo, qué tipo de empleo se está creando. Y es ahí donde viene pues la debacle que está ocurriendo y el dilapidar, como ha dilapidado el Partido Popular, la hucha de las pensiones. En el año 2011, me lo pasaba mi compañera Chelo, había 63.800 millones de euros. Lo dejó el gobierno Zapatero, ese que tanto denosta todo el mundo. Hoy, los últimos datos, hay un déficit de 2.600 millones de euros. Los brillantes gestores, pues yo creo que se cae ese paradigma que muchas veces nos quieren presentar. Por lo tanto, aquí ha habido un problema de ingresos, un problema del tipo de contratación que se estaba viendo. Con el contrato, cuanto más precario es, de duración parcial, incluso por horas, la cotización es menor. Para esto no hace falta que se ha incrementado el gasto en pensiones, para eso estaba la hucha. Si eso es como usted o yo, seguramente que ahorremos en nuestra casa. Pero si a un vaso lo único que hago es sacarle agua y no le inyecto un poquito, pues ese vaso se va a quedar vacío, que es lo que ha pasado. Ha sido una nefasta gestión como consecuencia de una aplicación, y ya se dijo allá por el año 2012, de una aplicación y puesta en marcha de una reforma laboral nefasta a todas luces. Y los resultados son estos, hoy, a día de hoy. Decía la portavoz del Partido Popular también que en Europa ha habido una serie de recomendaciones. Pues mire, me lo mandaba. Yo no quiero atribuirme ningún argumentario que no es mío. Me lo mandaba el portavoz aquí en Valladolid de la Asociación Jubilación sin Penalizar. En Alemania y Francia acaban de aprobar, modificando las leyes, reforzando la opción de que las largas carreras se puedan ir antes. Alemania y Francia. Merkel. Creo que, por lo menos con este grupo parlamentario, pues mucho no tiene que ver. En Francia lo llamaban Départ Carrière Longue, que es una carrera más larga, y permite irse a todo el que haya empezado antes de 18 años a trabajar y cotizando al menos 38 años y medio y hayan cumplido los 60. Francia. En Alemania el pacto de Merkel con nosotros, con los socialistas, incluyó este punto a petición de nuestros socialistas en Alemania, salvaguardar los derechos de las carreras largas. Por lo tanto, Europa dice una cosa, pero en otros países se está legislando de otra manera diferente. Lo puede comprobar en Internet, en Google, se entra muy rápido y se ve. Por lo tanto, mire, en esto, señora Maroto, es tener voluntad. ¿Y han caído los niveles de empleo? No, lo que ustedes ha sido dilapidar más de 63.000 millones de euros como consecuencia de un problema de ingresos. Se lo ha dicho el portavoz el otro día al consejero. En la comparecencia del consejero de la anterior, de primeros de abril, se lo volví a insistir yo, que quería que me hablase del tipo de empleo que se estaba creando en esta comunidad y que el problema son los ingresos a la Seguridad Social. Porque podemos decir que vamos a llegar al 1.000.000 de ocupados, que es el objetivo que la Junta de Castilla y León se había propuesto al finalizar la legislatura. Pero, hombre, si el resto que falta, que creo que son 100 y pico mil, van a ser por una hora, sí, hemos llegado al 1.000.000 de ocupados. Pero ¿qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de ocupados? Y eso los datos los tiene igual que yo, que son datos estadísticos y es cuestión de tirar de datos, y eso es unos datos que han salido del propio Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ni a mi compañero ni a mí, y si usted se lo hace, yo con mucho satisfacción luego se lo paso, lo ve y lo va a analizar usted que yo, porque usted de esto yo creo que algo conoce. Por lo tanto, es un problema de ingresos, lo vuelvo a repetir y lo diré hasta la saciedad. Es un problema de ingresos, de los tipos de contratos que se están haciendo en este país desde el año 2012, el que nos ha llevado a la deriva y al dilapidar esa famosa hucha de las pensiones. Estoy de acuerdo que hay una mesa creada que es el Pacto de Toledo y que tendrán que pasar, que han pasado por ahí muchos de los expertos, todos, y que lo ideal sería que todos los grupos parlamentarios se pusiesen de acuerdo. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, por lo menos de esta proposición no de ley que mi grupo trae, y el grupo Podemos también, es de no penalizar aquellas carreras largas y aquellos trabajadores que, por mor de las circunstancias, se tuvieron que incorporar al mercado laboral con 14 años. Seguramente usted tenga un hijo, yo también le tengo. Pues yo no veo a mi hijo con 14 años incorporarse al mundo laboral. Entonces, con esa edad, bueno, pues sirvió para el desarrollismo, como decía los antecedentes de nuestra sociedad. Pues hombre, por lo menos no les penalicemos, tengamos en consideración esas carreras largas, que seguramente los que se incorporen a día de hoy al mercado laboral, yo creo que no van a tener no sé si la mitad, porque estamos incorporando con 25, 30 o 35 años aquel que tiene la fortuna de incorporarse. Por lo menos ese es el planteamiento que mi grupo hace y que mi grupo plantea.
la vamos a aceptar, señora Maroto, la proposición la enmienda de sustitución que nos quiere trasladar, que hay que leerla, creo recordar, más que nada porque nos parece fundamental, y en eso sí que, bueno, pues es digno de agradecérselo y no hay ningún problema en agradecérselo, el fin de que se considere la penalidad, la incorporación de la edad temprana al inicio del trabajo y los efectos económicos. Yo creo que era algo que yo creo que lo compartíamos todos los presentes aquí y que es bueno que se tenga en consideración. Lo que no tengo muy claro tampoco es cuando llegue al cajón del ministerio correspondiente qué hará con ello, como otras muchas cosas que se aprueban aquí, pero desde luego satisfacción por todo ese colectivo en España y en Castilla y León que se ha visto afectada por esta situación y que desde luego que en esto pues coincidimos. Hay que leerla, presidente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que se someta a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el considerar como una penalidad la edad temprana de inicio al trabajo y considerando los efectos económicos que ello ha aportado al sistema público de pensiones mediante largas carreras de cotización y proceda también a sustituir y valorar él los diferentes puntos que han quedado, que no los voy a leer todos, que son los otros tres. Gracias. Muchísimas gracias, señor González Ledo. Se hace el reglamento, habiéndose modificado los textos, hemos dado algún turno a algunos portavoces. ¿Alguien quiere hacer uso del mismo? ¿Pueden darse entendidas por unanimidad las dos propuestas de resolución? Pues muy bien, señorías. Para finalizar, el señor vicepresidente a la lectura del cuarto punto del orden.